soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Feliz domingo para todos. Ya es el cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del buen pastor. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Amigos y amigas, en estos tiempos posmodernos que vivimos, muchas veces debemos ser conscientes que olvidamos aquellas imágenes antiquísimas como pastoriles. Si no vivimos o no tenemos la experiencia de vivir cerca del mar, olvidamos la imagen de los pescadores, porque el Evangelio del domingo pasado nos llevaba entre aquellos pescadores de hombres, hoy nos lleva entre el buen pastor, y corremos el riesgo de hablar de una forma peyorativa de la imagen del buen pastor. Más aún, la época que vivimos está marcada muchas veces por la independencia del hombre, la autosuficiencia, el superhombre, diría aquel filósofo alemán Nietzsche. Y entonces nosotros que vivimos en esta época pensaríamos que hablar de Dios y de Jesús como buen pastor puede ser una imagen anticuada, puede ser una imagen anacrónica, de manera que no la valoraríamos en toda la extensión de la palabra. Yo quisiera, porque son solamente 3 versículos los del Evangelio de este domingo, que nosotros comprendiéramos un poquito la imagen del buen pastor, precisamente para que, conociéndole, podamos amarle más. Decía, el pueblo de Israel, el pueblo judío, siempre tuvo en sí, en su esencia, esa imagen pastoril. Era un pueblo de pastores, un pueblo que entre lo más valioso que tenía era precisamente su rebaño. A nosotros han llegado salmos tan hermosos como El Señor es mi pastor, nada me falta, o el salmo que se proclamará este domingo: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Pero así, también en el Antiguo Testamento, recorriéndolo, uno puede muchas veces ver cómo poco a poco los dirigentes de la comunidad van adquiriendo propiamente el nombre de pastores. Los profetas nos hacen ver los excesos que había en la dirigencia de los pastores y que seguramente ha habido a lo largo de la historia, y quiera Dios que no, pero seguramente habrá. De manera que el profeta Ezequiel, por ejemplo, dice que Dios mismo será el pastor. Él mismo vendrá en persona para ser el pastor y guiar el pueblo. Esto se cumple de una forma perfecta en Jesús. El capítulo 10, de donde hemos tomado en este domingo estos versículos, habla una y otra vez de la imagen del buen pastor. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Repetidas veces él le afirma o se afirma a sí mismo como el buen pastor, es decir, aquel que es capaz de guiar a la comunidad. ¿Cómo es que el pastor conoce a las ovejas y ellas le conocen y escuchan su voz? También para uno, si no tiene una experiencia en el campo, seguramente pensaríamos que esto es propiamente imposible. Yo recuerdo que en el Evangelio de Lucas, cuando se dice que Jesús nació, dice que los pastores estaban velando en sus rebaños por turnos. Una costumbre propia de aquel pueblo era juntar los rebaños de diversas familias y entonces vigilarlos por noche para el día siguiente partir y llevarlos. De manera que al amanecer el pastor también conocía a sus ovejas, que no se confundían, que no se llevaba una que no le correspondía. El pastor tenía un conocimiento pleno de su oveja,
sabía cuántas eran, incluso era capaz de llamarle por su nombre. Más aún, las ovejas distinguían el silbido del pastor y entonces así separaban sus rebaños y cada familia, cada que separaba sus rebaños, el rebaño se dirigía hacia donde el pastor, puesto que ya le conocía. De esta forma, como pequeña introducción, quiero dejar claro que esas imágenes son propiamente un lenguaje que Dios utiliza para que nosotros comprendamos, porque Dios es inmensamente infinito, Dios es inabarcable, Dios no lo podemos encerrar en 2 o 3 palabras, y Él para revelarse ha utilizado un lenguaje humano, ha utilizado palabras comprensibles para nosotros. Y si el pueblo de Israel era un pueblo netamente pastoril, entonces el pueblo conocía perfectamente esa imagen. Por eso la primera enseñanza de estas pequeñas frases que en este domingo tenemos es precisamente que el pastor Jesús conoce a sus ovejas y las ovejas escuchan su voz. La primera pregunta que me ha surgido a mí personalmente es si conozco la voz de Dios. Desde luego que tú y yo que asistimos a la Eucaristía con regularidad, podemos decir, la voz de Dios la conozco, porque la escucho en su palabra, domingo a domingo, cada día que participo del banquete de la palabra en la Eucaristía. Pero nosotros podemos conocer una voz y hacer oídos sordos. Podemos conocer una voz y no escucharla. Podemos oír, pero podemos nosotros hacernos que no hemos escuchado nada. Por eso fíjense, esta imagen que Jesús hace no solamente se refiere al conocimiento que Él como Dios tiene de cada uno de nosotros, sino a la relación personal que Dios ha tenido para nuestra vida. Cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios por el bautismo. Y cada uno de nosotros debería profundizar en ese conocimiento, que no es el conocimiento teórico, que no es el conocimiento de decir, sé una doctrina, sé los mandamientos. Desde luego que no. Muchas veces, en el peor de los casos, ni siquiera lo sabemos. Pero aun cuando lo supiéramos, no sería suficiente. Para conocer la voz del pastor hay que interiorizar, hay que ir a la oración, hay que en el silencio de la rutina, del ajetreo cotidiano, saber distinguir la voz de Dios, porque es fácil escucharla en los momentos de felicidad y en la Eucaristía, pero en los momentos de adversidad, de tristeza y de peligro, pensemos, ¿seríamos capaces de escuchar la voz de Dios? Quizá no, quizá no. De manera que así nosotros vemos lo primero, necesitamos saber distinguir la voz de Dios, porque Él nos conoce. Él sí tiene esa relación personal. Somos criaturas amadas por Él. Somos sus criaturas perfectas para Él. Aunque seamos débiles y pecadores, por Él, pero por cada uno de nosotros, Él ha dado su vida. De manera que la primera pregunta que nos hacemos es precisamente ella. ¿Yo conozco la voz del buen pastor y soy capaz de seguirle? Más aún, quisiera ir un poco más atrás, porque yo pensaba que para ser una buena oveja y seguir al buen pastor, no solamente es necesario escuchar la voz e interiorizar, sino es necesario hacer la experiencia desde el principio. ¿A qué me refiero? Si nosotros, cuando vivimos en una sociedad tan adversa para los valores evangélicos, nos quejamos de que el mundo está así, está asá, de que las familias, de que la sociedad, de que los niños, de que antes era mejor, etcétera, uno tiene que ser consciente y decir, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor de una familia? ¿No son acaso los padres? ¿Quién es el pastor en una escuela? ¿No son acaso los maestros? ¿Quién es el pastor en la iglesia? ¿No son acaso, el pastor me refiero a la persona sensible a la que captan, no somos acaso nosotros sacerdotes? Pero para saber guiar, para saber escuchar la voz del buen pastor, primero uno tiene que ser una buena y una excelente oveja. Fíjense, la segunda lectura que se proclamará del libro del Apocalipsis precisamente puede ayudarnos en ese sentido, porque dice que Él es el cordero inmolado, y al mismo tiempo que es el cordero inmolado, sacrificado por nuestros pecados, es el gran pastor de las ovejas.
Jesús obedeció fielmente a la voluntad de su Padre, se sometió a la voluntad del Padre y eso, ¿verdad?, le llevó a ser el cordero inmolado, pero ahora es el gran pastor de las ovejas resucitado. Si nosotros queremos guiar a una iglesia, si nosotros queremos guiar precisamente a una familia, a una sociedad, necesitamos primero ser ovejas buenas del pastor, ovejas dóciles a la voz del pastor. Si no, estaremos de la misma forma quejándonos de los mismos problemas de siempre. Hay que escuchar la voz del buen pastor, hay que hacer una buena oveja para poder entonces también nosotros saber dirigir a las comunidades. Y no poner el acento desde luego en las personas. Las personas como humanas desgraciadamente fallamos. Las personas como humanas muchas veces no somos coherentes en lo que hablamos. No es excusa, desde luego. A todos se nos exige ser coherentes en nuestra palabra y en nuestra obra. Pero, en último término, uno tiene que ser consciente, seguimos a Jesucristo, el único pastor, el buen pastor que ha dado la vida por las ovejas. Fíjense, aquí está precisamente otra enseñanza de por qué el domingo del buen pastor es en el tiempo de Pascua. Porque la Pascua no es otra cosa sino celebrar que Cristo ha muerto y resucitado. Es de una forma sensible y gráfica ver que Jesús es el buen pastor y que ha dado su vida por nosotros. No nos ha abandonado, sino que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Quisiera ir adelante en esta reflexión que estamos haciendo porque dice que nadie quitará de la mano lo que el Padre le ha dado. Es decir, si nosotros somos conscientes de que estamos en las manos de Jesús el buen pastor, ¿qué nos podrá hacer daño? Solo el Creador, ¿verdad?, que conoce a cada uno de nosotros, nos conoce por nuestra voz, por nuestras debilidades, por nuestras incoherencias. Solamente Él, ¿verdad?, es el más poderoso, el único. Uno tiene que ser consciente, si estoy unido al Creador, ¿qué puedo temer? Uno tiene que ser consciente que si nos reconocemos como rebaño de Cristo, no puede ser quitado, no puedo ser sacado de las manos de Dios. Aquí es una invitación para que confiemos. Muchas veces nos quedamos en las adversidades de la vida y vemos un mundo sin esperanza. Vemos un mundo y decimos, esto no se compone, esto no se deja, y si me hicieron algún mal, y entonces yo qué voy a hacer solo. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo seguimos al gran pastor de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor. Tú y yo somos capaces de reconocer su voz porque hemos recibido su Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo y reafirmado en la confirmación. Tú y yo tenemos que ser conscientes de que solo de Él tenemos que dejarnos guiar. Pero decía, quizá lo más complicado es llegar a tener conciencia de que necesitamos cada uno de nosotros dejarnos guiar. Necesitamos cada uno de nosotros. El peor pecado del ser humano es sentirse autosuficiente, ¿verdad? Sentirse autosuficiente y entonces pensar que por sí solo puede hacer las cosas. El Padre y Jesús son uno solo. Es decir, Dios en su Trinidad Santísima protege y cuida de cada uno de nosotros, pecadores, débiles. E incluso somos conscientes de que aquella bella imagen del pastor cargando a la oveja débil, a la oveja enferma, a la oveja que necesita, es precisamente una imagen muy hermosa para este año de la misericordia. Porque entonces todos nos dejaríamos cargar por Él, aliviar por Él. Todos pondríamos en Él nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades. Y sabiendo que estamos unidos a Él, que si lo reconocemos, nadie podrá arrancarnos de su mano, ni el pecado ni nada. Hermanos y hermanas, es el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Vamos avanzando en nuestro camino hacia Pentecostés. Hoy dejémonos guiar por el buen pastor. Encomendémonos a aquellos que tenemos el cargo de guiar, sea la iglesia, sea una parroquia, sea una familia, sea una sociedad, sea una empresa, a quien sea, encomendémonos a Dios para que, sabiéndolo escuchar, también nosotros sepamos dirigir a las ovejas que Él nos ha confiado. Que sigan teniendo buen domingo. Yo soy el buen pastor.